Nacional. Conocí el patio de Lo de Molina, un espacio al aire libre para degustar los mejores platos, tapas y picadas, acompañadas de ricas cervezas artesanales o frescos jugos naturales. Abrimos de domingos a viernes de 10 a.m. hasta la medianoche y sábados desde las 18 hasta la 1 de la madrugada. Lo de Molina, Tristán Narvaja 1578, entre Colonia y Mercedes. Reservas 099-611-652. Mirá Nada que Perder en MOV, el canal de YouTube de M24. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, exigió al intendente de Artigas, Pablo Caram, que dé un paso al costado de la comuna, y desde el Frente Amplio criticaron que se solicite cuando entienden que renunciar es lo que mandata la Constitución. Al respecto, finalmente la Corte Electoral definió la inhabilitación del jefe comunal. ¿Cómo evalúan estos hechos desde el Frente Amplio? Bueno, para ahondar en esto, ya estamos en Nada que Perder con el senador Charles Carrera. Charles, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de diálogo, un gusto para mí. Sí, que saludo a ustedes, al equipo, a la audiencia. Ya le pusimos charlando con Charles. Sí, al espacio. cada vez que vengas va a ser esa la presentación. Está bien, y con chocolates. Y con chocolate, con pero no chocolate. aceptaron porque la gente se pone a régimen. Dietas. Porque Tema de salud, sí. está bien, hay que cuidarse. Ya bien, corresponde. Decíamos, Charles, ayer Caram renunció a la intendencia de Artigas luego de que la Corte determinara que no va a poder ejercer cargos públicos ni que va a poder candidatearse. Esto fue horas después de que Delgado le pidiera lo mismo. También algunos dirigentes del Partido Nacional señalaron, bueno, que es una vergüenza para el partido este tipo de hechos. ¿Cómo toman este pedido de Delgado a Caram desde el Frente Amplio? Y el pedido fue tardío, ¿no? La condena de parte de Álvaro Delgado, del Partido Nacional, llegó en forma tardía. Nosotros hace una semana que estamos hablando de estos temas. Ayer Caram renuncia porque es lo que manda la Constitución, ¿no? Porque al momento que una persona está condenada por prisión, conforme a la Constitución de la República, y él aceptó la condena, él reconoció que cometió un delito, eso fue a través de un acuerdo abreviado, así que quedó ya saldado el tema, es cosa juzgada, que cometió un delito de corrupción pública, y al momento que queda que se expide la Corte, él renuncia. Entonces me parece que nosotros tenemos que ver, primero, que el presidente, que siempre está hablando ante la opinión pública, siempre tiene alguna excusa, en este tema todavía no habló. A nosotros nos gustaría que el presidente condenara estos hechos, que se manifestara. Álvaro Delgado, su primera presentación pública el 18 de julio fue que estaba muy dolido. No nos olvidemos que para ellos, para Álvaro Delgado y para la calle, son como familia. Caram y Pablo Caram, el ex intendente, y la ex diputada Valentina Dos Santos, ¿no? No nos olvidemos que Álvaro Delgado cierra su campaña con ellos en Artigas. Entonces, primero dolor, pero no existió una condena firme, y yo creo que esto, tú decías, no es una vergüenza para el Partido Nacional, es una vergüenza para el país, ¿no? Para la República, para el Estado de Derecho, y lo que debemos hacer nosotros es condenar estos hechos. Nosotros realmente saludamos y defendemos el posicionamiento político de nuestros ediles del Frente Amplio, que actuaron en conjunto con algunos ediles del Partido Colorado. Apoyamos lo que es el trabajo de nuestro diputado Nicolás Lorenzo, que hicieron una investigación, hicieron pedido de acceso a información pública, llegaron a una cifra millonaria, ¿no? Se habla de 8 millones de dólares, que es una cifra muy importante, es mucha plata en un departamento muy pobre como Artigas, donde más del 70% del presupuesto se cubre por rentas generales, donde hay un nivel de pobreza, desempleo, de informalidad muy grande. Entonces, realmente nosotros esto tenemos que condenar, pero sin lugar a dudas, el Partido Nacional actuó tarde, en forma tardía, y ayer veía las expresiones del senador Heber, y realmente es el muerto riéndose el degollado, ¿no? Heber diciendo que es el único caso, que es una vergüenza en realidad. Heber, que fue el que fue a mentir al Parlamento, entregó el puerto a Montevideo por 60 años con argumentos falsos, eso lo demostramos en una interpelación. Fue el que fue a mentir al Parlamento en la entrega del pasaporte a Marcet y se tuvo que ir por la puerta de atrás porque mintió en varias oportunidades al Parlamento. Fue el que estuvo en la participación de esa, en definitiva, de la entrega del pasaporte, un narco peligroso y pesado que todavía
lo seguimos buscando y que tanto daño está haciendo a la imagen internacional del Uruguay, ¿no? No nos olvidemos que la semana pasada Marcet fue tapa del Washington Post, ¿no? Este caso. Entonces realmente yo creo que el desafío ahora para nosotros, para el sistema político en su conjunto, es que nosotros tenemos que llegar a legislar, pero no legislar al golpe del balde, que quizás que sí, que haya algunas leyes desde el Frente Amplio que estamos promoviendo, como por ejemplo el delito de enriquecimiento ilícito. Nosotros, hay un proyecto nuestro que está en la Cámara de Senadores, en la Comisión de Constitución, hay que votarlo rápidamente, porque es una falta del Uruguay. Es decir, aquel gestor público que se enriquece en forma ilegítima, eso lo tenemos que penar, lo tenemos que sancionar. Después Antes de pasar a los sí. proyectos, porque hay un par de proyectos más que justamente queremos consultarte, Charles, pero siguiendo con esta línea, ¿no?, de el actuar del Partido Nacional, esto de decir, bueno, es una vergüenza, sin embargo, los hechos estos se están investigando hace más de un año y se conocen hace más de un año. Entonces, poniendo sobre la mesa este caso, el caso de Esquerra en Paysandú, el caso de Albizu en Salto Grande, bueno, ¿qué balance hacen de lo que ha sido el desempeño del Partido Nacional frente a estas situaciones? Y es una forma de gobernar y de llevar una gestión actuando como, algún compañero ha dicho, como patrón de estancia, es decir, como si fueran los dueños de los bienes públicos. Los bienes públicos están en beneficio de toda la comunidad, de todos los habitantes. Si la ciudadanía te da el poder público, tú tenés que actuar en beneficio de todas y todos. Y acá en estos casos ellos están actuando en beneficio de su colectivo. Están abusando del poder. El caso de Caram no hace más de un año. Desde el año 2018 fue la primera denuncia en el cual se acuerdan que era toda la familia Caram estaba en la intendencia. En el 2020, uno de los últimos informes que hizo Ricardo Gil Iribarne es acerca de una serie de licitaciones que ahora ustedes estaban hablando en la tapadita con Eduardo Preve. Una serie de licitaciones públicas en las cuales existía un beneficio de empresas vinculadas a personas que estaban con cargos de dirección y de poder en la intendencia. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, realmente es una forma de gobernar del Partido Nacional. Eso es lo que estamos viendo en forma reiterada, donde hay un beneficio constante. Es decir, uno ve, se busca beneficiar al amigo. En el caso de esta intendencia, se busca beneficiar aparentemente sus correligionarios o sus militantes, ¿no? El otro día lo denunciaba Nicolás Lorenzo, que esto aparentemente es el pago. Te dan un contrato, pero además te dan horas extras que después aparentemente vas a cumplir en el comité político, en el club político, dijeran los partidos tradicionales. Entonces, acá lo que hay que hacer es, hay que proseguir con la investigación, porque acá hay que hacer una investigación por lavado de activos. Es decir, acá este es un delito, estos delitos son precedentes del delito de lavado de activos, y hay que ver la ruta del dinero. ¿A dónde fue a parar esa plata? Porque es mucha plata, esos 8 millones de dólares. Esta investigación no puede terminar acá, en este caso. Acá se reconoció la pena, pero además la impunidad que querían seguir, ¿no? Valentina Dos Santos, la impunidad ella iba a asumir la intendencia el viernes de la semana pasada. Llegó a un acuerdo abreviado, ellos sabían, porque tenían que estar asesorados por su abogado, que tenía audiencia, iba a reconocer que cometió delitos en perjuicio del erario público de Artigas, pero al otro día, a los pocos días, renunciaba a Caram, porque iba a ser el candidato a diputado, y ella iba a asumir la intendencia. Y en ese sentido... Es una impunidad. Y por eso es que el Partido Nacional tendría que haber rechazado. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, tendría que haber rechazado inmediatamente, porque se ve que se olvidaron de leer la Constitución, porque la Constitución es muy clara. Nosotros estuvimos averiguando en los últimos días y existían dudas que, por suerte, ayer la Corte Electoral laudó, ¿no? Porque el debate era los ministros... Los ministros que podemos tener una comunicación porque fueron propuestos por el Frente Amplio o representan el Frente Amplio, porque ahí hay una composición, son 9 ministros, algunos son neutrales, otros representan la fuerza política. Nosotros hablamos con los que están vinculados a la fuerza política y le preguntamos cuál es la posición, porque no hay dudas que la condena es de prisión y que no hay dudas que estaban con la ciudadanía suspendida. En ese sentido, si el Poder Judicial comunica inmediatamente lo que tiene que hacer la Corte Electoral, que es un trámite administrativo,
da paso a lo que es el registro de inhabilitación. Hay que inhabilitarlos. Pero es decir, si no pasara eso, ¿sabes qué? Hoy podríamos obtener Valentina Dos Santos, intendenta, Caram, candidato a diputado. Bueno, pero no, la Constitución es clara, y por suerte ayer, que había dudas con algunos ministros que representan al oficialismo, si era prisión efectiva, no era prisión efectiva, pero el escándalo fue tan grande que acá no había que entrar en discusiones, ¿no? La discusión de la ley, la interpretación de la Constitución, la ley es muy clara en ese sentido. Ahora, Charles, tú decís, bueno, eso está plasmado en la Constitución y es muy clara en ese sentido, pero ahora también has planteado la posibilidad de llevar, ¿no?, un proyecto al Parlamento para regular estas cuestiones de la inhabilitación. ¿De qué se trata? Nosotros creemos que algunos de estos delitos, acá el juicio abreviado lo que le permitió, esto siempre pasó, ¿no? Una vez uno se escandaliza, pero existió un acuerdo en el cual existió un acuerdo entre la Fiscalía y los imputados. Existe un acuerdo, y en algunos casos lo que hay que ver es que estos delitos de corrupción pública, lo que vemos, la falla que estamos viendo hoy de la normativa, es que la inhabilitación tiene que ser absoluta. Que la inhabilitación tiene que ser como una sanción. Es decir, si hay una pena, la pena es una pena de prisión por 14 meses. Si te aplico una multa, pero además te tengo que inhabilitar para el ejercicio del cargo público, por un periodo de tiempo. Ahí, según si la pena es de penitenciaría o de prisión, nosotros estamos discutiendo si tiene que ser entre 2 y 10 años, si tiene que ser entre 2 u 8 años, pero tiene que acarrear así, eso tiene que acarrear la pena, porque estamos viendo que hay una falla, y lo vimos en este caso. Si hay delitos vinculados a la gestión pública, tú no podés permitir, porque el mensaje a la ciudadanía, porque la norma penal tiene un mensaje de prevención, es decir, recae sobre la persona que cometió el delito, pero también sobre la ciudadanía en su conjunto. Mensaje es decir, si cometés este delito, vas a tener esta pena, vas a pagar esta multa y vas a estar inhabilitado, no te vas a poder presentar a ningún cargo público por un X periodo de tiempo. No basta entonces con lo que dice hoy la Constitución. No, la Constitución es clara, pero lo que te establece la Constitución es si se te suspende la ciudadanía. Ser ciudadano te da derecho a elegir, a ir a votar y a ser elegido. Y también te da derecho a ocupar un cargo público, ser un empleado público. Lo que te dice la Constitución es, si hay una pena de penitenciaría, de prisión o pena de destierro, sí, eso queda suspendido. Te queda suspendido. Pero en este caso es decir, no, más allá de eso, lo que tenemos que ver nosotros es que por un periodo de tiempo hay que inhabilitarlos. Ese puede ser uno de los proyectos que estamos trabajando. Después solicitamos que se apruebe en forma inmediata, porque hace muchos años que estamos discutiendo. Nosotros en la legislatura pasada llegamos a un acuerdo con Pedro Bordaberry y habíamos votado por unanimidad el proyecto en el Senado. Luego, lamentablemente, se trancó en diputados. El delito de enriquecimiento ilícito es necesario. Pero también lo que tenemos que avanzar es, nosotros en el final del 2018, principio del 2019, como 609, habíamos presentado un conjunto de proyectos que decíamos 16 medidas de austeridad republicana, en defensa de la política y de la austeridad republicana. Y dentro de esos proyectos, uno de ellos que proponíamos nosotros es lo que se está discutiendo hoy, es decir, que se debe ingresar por concurso a todos los cargos de función pública. Nosotros debatimos, en estos días debatimos mucho lo que es ingresar por concurso a las intendencias, a los gobiernos departamentales. Pero miren que tenemos fallas. Hace pocos días Naciones Unidas nos dijo que el sistema de designación de los jueces es muy discrecional. Nosotros votamos un proyecto en el cual fui autor, lo saqué prácticamente por unanimidad del Senado. Y la Suprema Corte lo echó para atrás. Me acompañó Pedro Bordaberry y la Suprema Corte lo declaró inconstitucional. ¿A dónde te dice la Constitución de la República que los jueces no deben ingresar por concurso? La Constitución no dice eso. Pero además eso te puede afectar la imparcialidad. Ese proyecto iba más allá. Te decía que en ciertas causas, si yo te voy a trasladar de Artigas a Montevideo, yo te tengo que fundamentar. Es decir, si trasladáramos a este fiscal, Rodríguez de apellido, ¿no? Federico Rodríguez, ¿puede ser? El de Artigas. Bueno, este fiscal que atendió la causa Caram Dos Santos, Federico Rodríguez, si lo van a trasladar, lo tienen que fundamentar, porque tiene una causa muy importante. Entonces, ¿qué se puede afectar ahí? La imparcialidad que tienen que tener los magistrados. Entonces, nosotros planteamos el proyecto que se debe ingresar por la función por concurso, que esa es una medida que para mí la tenemos que defender, que tiene que existir una relación entre lo que el gobierno departamental tiene que administrar y los cargos de confianza y dirección. Nosotros cuando presentamos ese proyecto, la Intendencia Maldonado tenía más cargos de confianza que la administración central.
que el Estado, que el Poder Ejecutivo, que tiene que administrar todo un país. Entonces, digo, son desafíos. Yo creo nosotros que esto nos sirva también para elevar la mirada, y ahora que estamos en un debate electoral que se va a saldar ahora en octubre, y empezar a trabajar en serio en la legislatura que viene, y hacer un gran acuerdo político. Y si tenemos que modificar la Constitución, hagamos un pacto de modificar la Constitución. Pero también aquello que haya que promover leyes por mayorías especiales, porque es inadmisible lo que pasa, porque nosotros somos un país unitario, no pueden existir 19 organizaciones administrativas diferentes, porque hay gobiernos departamentales, Artigas, Rivera, Cerro Largo 33, donde un gran porcentaje de los recursos van de la administración central. Entonces yo creo que tenemos posibilidad. Hay leyes que podemos votar hoy. Lo que algún legislador ha salido a hablar, es decir, para mí es inadmisible que ayer se votó el subsidio a Caram. Es inadmisible. No puede cobrar el subsidio. Entonces, eso me parece que eso tiene que ser la lógica y sentido común. Nosotros ese tipo de medidas estamos para acompañar. Hagamos un pacto rápido, algunas cosas que podemos sacar ahora, y hay otras que tenemos que pensar. Yo creo que no puede ser que hay gobiernos departamentales que tienen... Yo me acuerdo cuando estudié esto, Cerro Largo, en su momento cuando presentamos este proyecto, tenía más cargos de confianza de direcciones que la Intendencia de Montevideo. Entonces no puede pasar eso, porque los recursos, en definitiva, van todo el tesoro del erario público nacional. Charles, hay otros temas que nos gustaría charlar contigo. Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio del Interior, entre enero y junio de 2024 hubo 180 asesinatos, lo que significa una reducción del 5,8% si se lo compara con el mismo periodo del año anterior. De esta cifra, el 57% logró ser aclarado y hay un 43% que de momento no. En tanto, otros delitos también cayeron. Hurtos, 7,5%, rapiñas, un 25% y abigeato, 29,3%. ¿Qué lectura se puede hacer de estos datos del Ministerio del Interior? Yo lo que creo es que este es el momento de la gente, ¿no? Hay que preguntarle a la gente lo que la gente está viviendo en los barrios. Y la gente en los barrios la está pasando muy mal. No solamente acá en Montevideo, a nivel nacional. Nosotros venimos de una campaña interna donde hicimos miles y miles de kilómetros. La 609 recorrió muchísimas veces el país. Y a pueblito que llegábamos nos decían que la principal preocupación es la seguridad pública. Qué sé yo, en Durazno es terrible la situación de violencia. En mi departamento, en Rivera, es terrible la situación de violencia letal que estamos viendo. Es decir, y cada vez lo que estamos viendo es que existen más delitos, más violentos. Y lo que nos tiene que preocupar son los homicidios. Y lo que nosotros vemos es que, lamentablemente, desgraciadamente, en nuestro país se consume más de un delito de homicidios por día. Eso desde julio del año 2021, cuando hay un retorno a las actividades, y eso no ha parado. Este gobierno va a ser el periodo de gobierno más sangriento en la historia democrática del Uruguay. Es decir, del año 85 a la fecha, que se llegan cifras oficiales, este va a ser el quinquenio con el mayor número de homicidios. Y este quinquenio va a superar todos los demás homicidios, todos los demás periodos de gobierno. Entonces lo que nosotros vemos es que no vemos una autoridad, no vemos al ministro Martinelli planteando este tema con la gravedad que se debe plantear. Vemos que hay una presentación antojadiza, marketinera de las cifras. Hay veces que hay veces que se compara consigo mismo, hay veces que se compara con el 2019, hay veces que se compara con el 2014. Yo lo que quiero es un ministro que reconozca la gravedad del problema y que esté dispuesto a proponer políticas públicas para atender esa gravedad. No hay políticas públicas para atender los problemas de crimen organizado y narcotráfico. Te lo ha dicho el propio Chediak, nos ha dicho en estos días que hay un crecimiento exponencial de los delitos vinculados al crimen organizado. ¿Y cuáles son las medidas que proponen? Ninguna. ¿Cuáles son las políticas públicas que te propusieron? Ninguna. Porque tenemos un conflicto narco, lamentablemente en Cerro Norte. ¿Y qué medidas hay? No hay medidas concretas. Estamos viendo que cada vez nos enteramos de situaciones más violentas, es decir, de más complejas, donde no hay tranquilidad en las escuelas. Las maestras están preocupadas, ustedes han cubierto ese tema, están preocupadas para desarrollar su tarea en la escuela con tranquilidad. Cada vez vemos más violencia. Entonces lo que a nosotros nos preocupa es, acá hay un tema que es la realidad, y la realidad lo que nos está diciendo es que cada vez hay más violencia letal, hay crímenes cada vez más violentos,
y nosotros lo que nos tiene que preocupar son los homicidios, porque los homicidios, los delitos contra la vida, son como nos mira el exterior, porque es la única cifra que uno podría tener confianza. Y yo lo que te digo que son cifras del Ministerio del Interior las que te estoy diciendo que va a superar todos los quinquenios. Pero también nos llama la atención que muchas veces, si comparamos con la Fiscalía, son divergentes. El ministro del Interior dijo en la comparecencia en enero de este año que se habían consumado desgraciadamente 382 homicidios. Vas a la Fiscalía, te habla 397. Vas a lo que son las fuentes abiertas de información y no te cierra. Es decir, las fuentes abiertas de información está cercana a lo que dice la Fiscalía, 397, no los 382. Entonces, este conflicto ahora que está teniendo con el director del observatorio, porque el director del observatorio dio una opinión técnica, porque eso también es una forma de este gobierno. Ustedes me preguntaban cómo gobierna el Partido Nacional, persigue al que opina diferente. Que eso es jodido también, porque en una democracia hay que respetar la libertad de expresión. Tú decís que no se respeta la labor del observatorio. No se respeta la labor técnica del técnico, porque el académico que te dijo, porque tiene una discusión técnica académica entre lo que dijo Rogido y lo que te dicen los técnicos del observatorio. ¿Qué te dice don Ángelo con razón? Tú no podés tomar un año y a partir de analizar los homicidios de un año sacar una conclusión de un periodo de tiempo. Porque para que tú digas que hay conflictos vinculados a clanes criminales, al crimen organizado, tú lo que tenés que analizar son periodos de tiempo. Porque decir, si tú estás siguiendo un clan, es una familia, no es que un ajuste de cuentas sea un día para el otro un año. Quizás que eso te lleva un periodo de tiempo. Y eso es lo que los técnicos del observatorio te decían. Y por eso lo sancionan, porque le dio una opinión a Leonardo Abercrombie, una opinión académica. ¿Yo puedo sancionar eso a un funcionario porque no? Entonces, eso también es una forma. ¿Y qué tenía que estar haciendo hoy el Ministerio del Interior en vez de sancionar al observatorio, al director del observatorio? Estar viendo lo que estamos todos de acuerdo, que las cifras oficiales la tiene que ser llevada adelante por el Instituto Nacional de Estadística, porque el INE nos da confianza a todos. La cifra de desempleo te la da el Ministerio de Trabajo, te la brinda el Ministerio de Trabajo, no, te lo brinda el INE. Y yo creo que hoy, por propias acciones del ministro, de las autoridades políticas del Ministerio del Interior, que te hace una presentación de las cifras en forma muy marketinera, y con estas divergencias que hay entre lo que te dice la Fiscalía, lo que te dicen las fuentes abiertas de información y las propias autoridades, yo creo que lo mejor sería que de una vez por todas vayamos, que las cifras sean llevadas adelante por el Instituto Nacional de Estadística, porque lo que han hecho es dañar la credibilidad del Ministerio. Charles Carrera, senador del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos. Por favor, un gusto y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de diálogo. Gracias.